Buenas, bienvenidos a Jack7 Games, tu canal de videojuegos. Hoy les traigo una historia que muy pocos conocen. Una historia tan oscura y fascinante que ni siquiera está en los libros de Harry Potter ni en las películas. En Hogwarts Legacy, el castillo está lleno de cuadros mágicos. Algunos saludan, otros se quejan y la mayoría pasan desapercibidos. Pero hay un cuadro en particular, que esconde una leyenda que J.K. Rowling escribió hace más de una década para un juego que casi nadie recuerda. Hoy vamos a descubrir quién era Ilius, por qué su Patronus era un simple ratón, y la terrorífica muerte de Raxidian, el mago oscuro que quiso enfrentarse a él. Prepárate porque esta historia tiene un final que muy pocos imaginan. Para entender esta historia tenemos que viajar atrás en el tiempo. Corría el año 2012. PlayStation 3 estaba en su apogeo y Sony lanzó algo llamado Wonder Book. ¿Qué era? Pues un libro digital de realidad aumentada. Colocabas un libro físico con unas marcas especiales frente a la cámara de PlayStation 8. Tomabas el mando Move como si fuera una varita y el libro cobraba vida en el televisor. El primer capítulo fue Wonder Book, el libro de los hechizos. Y aquí viene lo importante. J.K. Rowling trabajó directamente con Sony en el desarrollo. Ella no solo supervisó, sino que escribió contenido nuevo y exclusivo para el juego. El juego te enseñaba hechizos como Incendio, Wingardium Leviosa o Expelliarmus, pero al final de cada capítulo había algo especial, un poema que narraba la historia de un estudiante de Hogwarts que había fracasado en el pasado. Eran pequeñas fábulas con moralejas, y una de esas historias es la de Ilius. El juego recibió críticas decentes, un 72 en Metacritic. Incluso fue nominada en la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisión. Pero tenía un problema enorme, necesitaba el libro, la cámara y el mando Move. Era una inversión grande y eso hizo que pasara completamente desapercibido. El resultado es que muy poca gente jugó a este título, y las historias que Rowling creó para él se perdieron en el olvido hasta ahora. La historia comienza hace muchos siglos, en una aldea de magos situada en una región montañosa. Cerca de allí, en un castillo negro, dentro de un denso bosque, vivía un mago oscuro llamado Raxidian. Raxidian era un anciano de aspecto esquelético, con una larga cicatriz que le cruzaba en el ojo derecho. Vestía harapos y unas botas altas de color negro. Pero lo más aterrador era que su castillo estaba protegido por dementores. Sí, controlaba a las criaturas más horribles del mundo mágico. Durante muchos años existió una tensa tregua. Raxidian no molestaba a los aldeanos y ellos evitaban su parte del bosque. Pero los ancianos, sabiendo el peligro que representaba, enseñaban el encantamiento Patronus a cada nueva generación. No todos lograban dominarlo, pero siempre había suficientes magos para defender al pueblo. En este pueblo vivía Ilius. Era un joven huérfano, pobre y extremadamente tímido. Nunca destacaba, siempre pasaba desapercibido, y estaba secretamente enamorado de una chica llamada Eliana, aunque jamás se atrevía a hablarle. Llegó el día en que los ancianos enseñaron el encantamiento Patronus a los jóvenes de 17 años. Todos lo intentaban. Algunos producían nieblas, otros formas incorpóreas y
Entonces llegó el turno de Ilius. Para sorpresa de todos, Ilius logró producir un Patronus corpóreo completo, pero era un ratón, un pequeño ratón de luz. Nunca antes habían visto un Patronus tan diminuto. La reacción fue inmediata. Todos se rieron de él. Los ancianos, avergonzados, le ordenaron que jamás volviera a usar ese hechizo. «Eres una vergüenza», le dijeron, y a partir de ese día Ilius fue aún más apartado, más invisible, más humillado. Poco tiempo después, algo terrible ocurrió. Rhapsidian divisó en el bosque a Eliana, la joven de la que Ilius estaba enamorado. El mago oscuro quedó prendado de ella. Decidió que sería su esposa. Envió una petición de matrimonio a los padres de Eliana, y estos lógicamente se negaron. No iban a entregar a su hija a semejante monstruo. La respuesta de Rhapsidian fue inmediata y terrorífica. Lanzó un ultimátum: entregadme a Eliana o enviaré a mis dementores para destruir la aldea por completo. Los ancianos se reunieron y tomaron una decisión. Lucharían para proteger a Eliana. La enviaron a la pequeña cabaña de Ilius, y al joven le ordenaron tajantemente que se quedara con ella y no participara en la batalla. Su Patronus ratón era demasiado débil, decían, no serviría de nada. La batalla comenzó. Los aldeanos con sus poderosos Patronus lograron contener las primeras oleadas, pero los dementores eran cada vez más numerosos. Poco a poco, los defensores se fueron debilitando, muchos cayeron, otros huyeron para salvar sus vidas. En la cabaña, escuchando el caos exterior, Eliana estaba aterrorizada. Veía cómo su pueblo estaba siendo destruido, y entonces miró a Ilius y le suplicó: «Por favor, haz algo, tienes que hacer algo». Ilius dudó, recordó las risas, las burlas, la orden de no usar jamás su Patronus, pero también vio el miedo en los ojos de Eliana y supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Desobedeció las órdenes y salió de la cabaña. Ilius se plantó frente a la horda de dementores. Todos los que aún luchaban lo vieron. Algunos pensaron que estaba loco, otros que iba a morir, pero Ilius, con toda la fuerza de su corazón, con todo su deseo de proteger a Eliana, invocó su Patronus. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El pequeño ratón comenzó a brillar, su luz se hizo más y más intensa, hasta volverse cegadora. Una luz tan pura, tan poderosa, que los dementores se detuvieron en seco. Los dementores, las criaturas de la desesperación, huyeron despavoridos. El ratón, el Patronus más ridiculizado, había salvado el pueblo, no por su tamaño, sino por la pureza del corazón de Ilius. Rhapsidian vio cómo su ejército era derrotado por un simple ratón. La ira lo cegó por completo. Montó en cólera, desenvainó su varita y decidió intervenir personalmente. Iba a acabar con ese maldito chico, de una vez por todas. Pero en su arrogancia, en su odio, Rhapsidian cometió un error fatal. Intentó lanzar su propio Patronus para protegerse de la luz del ratón. Olvidó una de las reglas fundamentales de la magia. Solo los de corazón puro pueden producir un Patronus. Al ser un mago oscuro, un ser malvado e indigno, el hechizo se volvió contra él, y de su varita no salió un Patronus,
sino salieron gusanos, cientos, miles de gusanos que comenzaron a brotar como una fuente. Los gusanos lo envolvieron rápidamente, treparon por sus piernas, por su torso, por su cabello, y en cuestión de segundos Ratsidian fue devorado vivo por su propio hechizo. Una muerte horrible, espantosa, pero terriblemente justa. Así murió Ratsidian, no por una maldición, no en combate, murió porque su propia maldad lo consumió al intentar un hechizo para el que no era digno. Los aldeanos, los mismos que se habían reído de él, vieron atónitos cómo el tímido huérfano había salvado a todos. Lo rodearon, lo aclamaron, lo alzaron como héroe. Desde ese día en aquella aldea el patronus más respetado y admirado fue del veloz y ágil ratón. Ilius se casó con Eliana, vivieron una vida larga y feliz, y su historia se convirtió en leyenda, una leyenda que se transmitió de generación en generación, hasta quedar registrada en un antiguo libro de hechizos. Y ahora volvemos a Hogwarts Legacy. En un lugar del castillo, durante la década de 1890, hay un cuadro que representa esta historia. Muestra a Ilius con su pequeño ratón brillando, enfrentándose a Ratsidian, de cuya varita ya empiezan a brotar gusanos. No es una misión, no es un marcador, es simplemente un cuadro, un detalle en la decoración del castillo. Pero para los que conocen esta historia, para los que saben quién fue Ilius, ese cuadro cobra vida. Es un homenaje de los desarrolladores al lore más profundo, a las historias que J.K. Rowling escribió y que casi nadie recuerda. La próxima vez que recorra los pasillos de Hogwarts, presta atención a los cuadros. Cada uno tiene una historia. Algunas son graciosas, otras tristes, y algunas, como esta, esconden leyendas oscuras de magos que murieron devorados por su propia maldad. Y así hemos llegado al final de este video. La historia de Ilius nos enseña algo importante. El poder no está en la apariencia. Un ratón puede ser más poderoso que un león si el corazón que lo guía es puro. ¿Conocías esta historia? ¿Habías visto este cuadro en Hogwarts Legacy? Si es así, déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría saber si alguien más lo había notado. Si te gustó este video, puedes dejar tu like. Recuerda que puedes comentar y suscríbete, activando la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Sin más, se despide de ustedes su servidor Jack7 y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!